Muy buenos días, ya estamos listos. Muy bienvenidos a todos nuestros queridos animales. El día de hoy tenemos un invitado muy importante. En un momento les vamos a indicar quién es, pero primero, hoy es miércoles 29 de noviembre. Eduardo, ¿cómo estás? Mi querido Juan Pablo, pues con el placer de compartir aquí contigo y con nuestro invitado, con David, que ya vas a hacer la introducción apropiada y como corresponde, Y pero Juan Pablo, no estamos en la mañana de Lituania, por favor. Saludaste de buenos días. buenos días Exacto. para todos, porque yo quería decirlo más como, espérenme, es que estoy emocionado. ¿Qué les puedo decir? Que tenemos un personaje increíble con nosotros el día de hoy. David Tapia, muy buenas tardes. ¿Qué pasó, Juan Pablo? Buenas tardes. Encantado. Un gusto, Eduardo, nuevamente estar aquí platicando. Placer. Qué Digo gusto estar nuevamente por porque acá, estuvimos platicando ahorita unos segunditos antes de poniéndonos de empezar. acuerdo. Sí, pero bueno, eh, es que estoy emocionado, perdón. Ustedes disculparán, yo conozco a David desde hace muchos años y me da mucho gusto que se haya querido integrar con nosotros, que sea, pues que venga como invitado a este programa, ¿no? Entonces, les voy a platicar un poco de quién es famosísimo David Tapia para los amigos Dave. Para allá, por favor. David es un economista mexicano con más de 8 años de experiencia en el análisis macroeconómico. Ay, perdón, este timer, ¿qué pasó, Eduardo? Macroeconómico y financiero. En lo profesional, David ha trabajado como investigador y economista en instituciones como el Banco de México y Deloitte, enfocado en el análisis de indicadores macroeconómicos de coyuntura para México y Estados Unidos, además de desempeñarse como economista senior de Profuturo en el periodo de 2017 a 2021. Algo muy importante que hizo David es que desde octubre del 2022 forma parte de la división de inversiones alternativas de Profuturo, donde actualmente se desempeña como la cabeza del área de inteligencia de mercados. Eh, Principalmente, ellos lo que analizan es el private equity, la infraestructura y bienes raíces. Y David es licenciado en economía por la perdón, Universidad Nacional Autónoma de México. Es que estoy emocionado, no sé, te veo y no me la creo. Estoy leyendo todo esto, lo he leído como 7 veces y es como, wow, has crecido demasiado desde que te conocí. Ahorita Han les vamos a pasado los platicar un años. poquito. Sí. Y David tiene una maestría de economía por la Universidad de Essex en Reino Unido, en donde se graduó como el primero de su clase con la tesis titulada Inflation Around the World, Insights from the Philip Corps and SVAR. Y les voy a platicar de dónde conozco a David, porque yo lo conocí pequeñito, cuando trabajamos en la Hace Bolsa 10 Mexicana. años, ¿no? Sí, hace 10 años, David entró como servicio social. Estuvo donde yo estaba como gerente de Market Data y estaba conmigo, pues empezamos a platicar, nos empezamos a llevar muy bien. Uno de los compañeros de David empezó a trabajar conmigo, él me lo presentó y desde ahí nos hicimos muy buenos amigos. Y pues sí, digo, él estuvo en el Reino Unido, yo seguía en México, ahora yo me vine para Europa, él ya se regresó para México, entonces andamos viajando por todos lados, pero me da mucho gusto ver que has crecido bastante, que te has enfocado mucho en lo que más te gusta y es en lo que estás, ¿no? No, pues encantado de estar por acá nuevamente. Igual feliz de hablar contigo, Juan Pablo, contigo, Eduardo. Sí, en efecto, nos conocemos ya desde hace 10 años, quizás un poquito más, un poquito Un menos. poquito más, sí. Y justo cuando me decías, oye, pásame tu semblanza, le comentaba yo a Juan Pablo, oye, acabo de hacer el recuento, acabo de caer en la cuenta más bien de todo lo que ha pasado en los últimos 10 años, ¿no? Digo, no solo para mí, también para Juan Pablo, que ha crecido bastante como profesional, como persona y que justo ahorita ya anda rompiéndola en otro lado del mundo, ¿no? Lejos de nosotros. Pero el contacto ahí se queda, la amistad evidentemente perdura y pues Y qué honor, qué gusto de estar por acá. También yo ando muy feliz. Igual, saludo a todo el auditorio, toda la gente que anda viendo por acá, a nuestros 1.000 millones de seguidores, ¿verdad, de Eduardo? seguidores. Así es, mi querido Juan Pablo, y pues bueno, como bien indicaba, un placer tenerte con nosotros, David. Creo que es una
yo creo que un momento muy apropiado, un punto de inflexión ahorita, terminando el año y sobre todo que eh, tu área de expertise se acomoda mucho a lo que estamos desarrollando, esos índices o indicadores de macroeconómicos que nos dan una muy buena idea de hacia dónde va el mercado. Al final de cuentas es aterrizarlo a ganar dinero, ¿no? Entonces yo creo que nos va a interesar mucho tu punto de vista en el aspecto macro. A mí en lo particular me gusta mucho la parte macro y pues este, tener, como dicen los gringos, pick your brains un poquito en ese sentido y tener tu perspectiva de todo esto que está aconteciendo a nivel mundial. Sí, Y pues claro, y creo que sí es muy relevante, ¿no? Tener toda esta información macro para facilitar o hacer más eficiente la toma de decisiones. Más que gente como ustedes que está analizando todo el tiempo el mercado, pues justamente ver qué le está pegando, ya sea hacia arriba, hacia abajo, cuáles son los drivers del día a día. por cierto, David, hoy cómo viste el, el dato macroeconómico que salió hoy, que fue, bueno, era la revisión del GDP, que salió bastante buena, era la revisión del tercer trimestre, y que se confirma que el crecimiento económico en Estados Unidos fue contundente, sigue siendo muy fuerte, se revisó hacia arriba de 4,9 a 5,2 y con lo cual hace un poquito más difícil el trabajo de la Fed, ¿no crees? Sí, sí, bastante de acuerdo. De hecho, si quieren, déjenme hecho un pequeño brief de lo que ha estado esta semana y de lo que quizás pueda venir. No sé si estén de acuerdo, dependiendo qué tanto pueda Inspírate, extenderme. inspírate lo que quieras. Porque a la vez estoy muy contento porque como les mencionaba al inicio, tuve como un cambio de rol un poquillo. eh, entonces no es como que esté viendo cosas macro todos los días, entonces volver a hablar de esto, pues sí, sí me apasiona, ¿no? Y ojo, me gustaría hacer un pequeño disclaimer porque no vaya a ser por ahí algún tema de compliance. Comentarios a título personal a partir de ahora. No estoy Sí, nosotros representando te ahora a ninguna invitamos. institución, estamos haciendo esto de hobby, por Sí, amor al arte. nosotros te invitamos a ti, David Tapia, no a la empresa, no a nadie. Igual, Eduardo representa a su empresa, yo la mía, pero nosotros aquí es nuestra palabra y nuestra diversión. Exacto, Entonces, tú di tu comentario, disfrútalo y no te preocupes por nada más. perfecto. Pues dicho lo anterior, pues sí, si quieren empezamos comentando esta parte de los datos. Digo, esta semana con algunos datos económicos interesantes, además de pues, Fed speakers bastante activos, ¿no? Tomando en cuenta esto que mencionas de qué tanto puede complicarle el camino al Fed, Eduardo. En Ujú, particular, tuvimos a Christopher Waller y a Bowman, ambos miembros activos del FOMC, con derecho a voto, de hecho. Digo, un tanto educativo, ¿no? O el FOMC o el Comité Federal de Mercado Abierto, como quieran verlo, ujú, con ciertos comentarios un tanto hawk o restrictivos, recalcando que la política monetaria pues actualmente es bastante restrictiva, como pues para contener la inflación, mientras que esto por el lado de Christopher Waller, mientras que Bowman, de lo que recuerdo, pues mencionó que apoyaría todavía alzas adicionales para que hubiera esta convergencia de la inflación al 2%, que pues todavía, al menos en mi punto de vista, no se ve en el corto plazo. Digo, si bien los comentarios como tal no alcanzaron a cambiar las expectativas del mercado, que aún se inclinan por una pausa el próximo 13 de diciembre, que es la siguiente reunión y la última del año de Del año. política monetaria del Fed, en efecto. Pues sí alimentan la visión de que las tasas podrían permanecer otro rato en el nivel actual, ¿no? Esta visión de higher for longer, como es bien conocida en el mercado. Y bueno, pues por otro lado, ayer la confianza del consumidor, que también más temprano en el día platicamos un poquito, que la que publica el Conference Board y que pues sigue manteniéndose positiva y colocándose por arriba del esperado por el consenso, ¿no? Pero que pues realmente no generó ahí algo en el mercado como tal. Y bueno, ya si quieren aterrizando al punto del GDP, pues en efecto tuvimos hoy la segunda revisión para el tercer trimestre del año en Estados Unidos. Como bien mencionaba,
Como bien mencionaba Eduardo hace rato, pues tuvo un crecimiento del 5.2% a tasa trimestral anualizada, que es mayor a la revisión preliminar del 4.9%, y también a lo que traía por ahí el consenso de analistas, ¿no? Que andaba en el 5.1%. Como tal, la expansión vista entre este trimestre, que es julio-septiembre del año, pues habla de que es el dato más sólido o el más alto desde el cuarto trimestre del 2021, ¿no? Donde observamos un crecimiento del 7% anualizado, siendo reflejo principalmente de las revisiones al alza, tanto en la inversión fija, la parte no residencial sobre todo, y el gasto de gobierno, tanto la parte estatal como local, que pues se vieron ligeramente compensadas por la revisión que vimos a la baja en el gasto del consumidor, ¿no? Que se ubica en 3.6% anualizado, que es menor al 4%, ligeramente a lo que vimos en la primera revisión. En general, yo creo que el dato y otros indicadores relacionados al consumo también que hemos visto y a la actividad industrial, que por cierto este viernes tendremos datos de PMI manufacturero, eh, Ujú. a todas luces pues nos siguen indicando o nos muestran que aún no hay evidencia al menos de recesión este año, y mucho menos del que sigue. Al menos este año yo seguiría pensando que la economía estadounidense se expanda alrededor de entre 2.4%, 2.6% para 2023, para después observar tal vez un menor dinamismo, pero aún con un crecimiento de alrededor de entre 1.5 y 1.8% para el siguiente año, ¿no? Ya, digamos, reflejando un poquito los efectos de las actuales tasas de interés, particularmente en el gasto del consumidor, que podrían realmente hacer que la economía estadounidense muestre un menor dinamismo a lo que hemos estado observando. Pero en lo general, yo vi el dato de hoy bastante positivo, que justo abona que la expectativa sigue siendo de un crecimiento sólido o bastante resiliente este año, y que en efecto pues complica un tanto el path para la Fed hacia adelante, ¿no? O concretamente yo creo que más bien alimenta esta perspectiva de que las tasas se mantendrán en el actual nivel por más tiempo, independientemente de comentarios de o lo que hayamos visto de los Fed speakers, e incluso este tono un tanto neutral que vimos en las últimas minutas, ¿no? De política monetaria. Ustedes no sé cómo Ay, lo hayan ay, visto de ese lado. sí, bueno, efectivamente, de primera instancia sí nos parece un dato muy robusto, muy fuerte y muy sólido. Y ahí también me gustaría que nos comentaras, David, el tema, porque siempre se habla mucho de, oye, la Fed ha tenido la política restrictiva más agresiva, pues desde el 82 con este Paul Volcker, ¿no? En aquel entonces Claro, el presidente del Banco Central, conteniendo la inflación que era rampante, pues, si mal no recuerdo, por ahí del 15%. Pero esta política monetaria tan agresiva, pues la realidad es que no hemos visto los efectos, ¿no? Y entonces siempre efectos. se habla mucho del lagging, del retraso del efecto de política monetaria, que al final, por lo que nos comentas, pues puede ser que no se dé, o sea, y eso Ujú, también contribuye a la narrativa del soft landing, ¿no? Si exacto. tú estás hablando de un crecimiento económico entre 2.4 y 2.6 el año siguiente en la economía de Estados Unidos, entonces, pues me hace pensar que tú estás del lado de un soft landing, que no va a haber una recesión, que digo, también ahí si nos puedes comentar la definición de recesión, así, yo me la sé así, 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, pero también esa cuestión de que estamos esperando esa recesión que al final, pues quizá no llegue, ¿no? Y Exacto. a pesar de que también muchos analistas dicen, bueno, nunca ha fallado que la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos esté invertida, y que eso siempre, bueno, no sé si siempre tú nos puedes comentar, pero siempre al final caemos en una recesión. Pero entonces todo eso es como el dilema que todos los inversionistas tenemos de, oye, Ujú. sí, pero Si entonces viene, vamos a no estar viene, va a haber un como, soft landing, va a haber un como hard Pedro y el landing. lobo, ¿no? Un poquito. Sí. Y también el tema de que yo creo que a la Fed le interesa mucho el tema laboral, ¿no? Que es Exacto.
el mercado laboral está muy robusto en Estados Unidos, ¿verdad? Pero entonces te lo dejo así, Ujú. todos estos comentarios, a ver si nos aterrizas todo lo que mi pregunta. Sí, de hecho, igual podríamos como dividirlo en dos partes, ¿no? Como este primer punto en donde, ¿por qué no se ha visto este efecto? Luego de que pues ya viene una serie de aumentos de la Fed desde hace un rato, más de año y medio. De hecho, la Fed empieza a subir desde marzo de 2022. Estamos hablando que fueron 11 alzas consecutivas hasta que pausa en julio del año pasado, ¿no? Acumulando ya 500 puntos base por arriba del nivel inicial que vimos, llegando a niveles del 5,25, 5,50%. Y la otra yo creo que sería más como justo estas distinciones en donde los economistas pues sí nos ponemos creativos y para justificar si viene o no la recesión o la magnitud en la que vendrá, pues le ponemos ahí ciertos nombres que soft landing, hard landing o incluso no landing, ¿no? En este sentido de que jamás venga una recesión. Jamás venga un menor dinamismo y en efecto, pues podríamos concluir que la Fed hizo y otros bancos centrales alrededor del mundo hicieron este excelente trabajo para mantener la inflación estable o al menos cercana a sus objetivos, ¿no? Entonces, dicho esto, pues como el primer punto, pues en efecto, pues, la Fed comienza a subir las tasas ya después de un rato, pues si ya es más de año y medio, ¿por qué no hay este impacto en la economía? La respuesta corta sería porque, en efecto, como bien mencionabas, Eduardo, pues la política monetaria opera con un rezago, ¿no? Que parte desde que suben o también cuando bajan la tasa de interés hasta el momento en que tiene un impacto en el crecimiento económico y por lo tanto en el nivel de precios, ¿no? Entonces yo lo dividiría por etapas. Eh, y digo, nivel de precios, sobre todo, que yo creo que vale la pena hacer este punto, este paréntesis, que es en la parte de aquellos ligados al ciclo, estos precios, que es la parte core o subyacente, que es la relacionada a mercancías y servicios que en efecto reaccionan acorde a la demanda. Ahora, el canal tradicional es que primero vemos efectos en las expectativas, que en donde el mercado y los consumidores pues comienzan a asimilar la dirección que tomará el Banco Central, tanto en términos de magnitud, que depende del aumento del alza o de la baja, como de la guía futura o este forward guidance, que es bien conocido, que dicta si seguirán el mismo path en el corto plazo, si serán aumentos graduales, si serán aumentos más rápidos, más lentos o no. Eh, Posteriormente, también pues tenemos el choque que hay en el crédito, ¿no? Ya si lo veríamos como en una tercera etapa, ya que pues se encarece, sin hacer la historia larga, mientras más altas tasas de interés, pues si tú adquieres créditos variables, pues de pronto un crédito al 5% pues se te va al 8%, ¿no? Por decir un ejemplo, en efecto, pues ya ahí tu demanda hacia ese crédito disminuye. Para luego pues venir el impacto en la oferta y la demanda agregada, en donde pues comenzaríamos a presenciar cierta caída en el consumo, la inversión, que es cuando ocurre esta desaceleración de la economía o un caso tal vez más severo, ¿no? Pues este último choque al final del día trata de diluir o disminuir la inflación, que justamente como lo comentabas bien al principio, como en su momento lo hizo Paul Volcker y otros banqueros centrales que suben de pronto las tasas de interés a cierto nivel en donde pues la economía empieza a resentirlo, el consumidor empieza a cambiar sus expectativas en torno David, a su consumo futuro directo, pues hay un menor dinamismo en la economía, más ligada al ciclo, ¿no? Dime, que te ¿me trabaste perdieron? ¿Me están tantito. perdiendo? ¿Me Ya, escuchan? ya te vemos. Ahí estás. ¿Ya? ¿En Creo qué me que quedé? Ahí estoy. No, nada más te perdimos, yo creo que 5 segundos, no te preocupes. sí, todo, de Cinco hecho, sí se segundos. escuchó lo que dijiste. Perfecto. Andaba justo en el periodo de reflexión, ¿no? Sobre este tema, porque creo que sí es bien relevante como entender cómo interactúan estos canales. Pero igual, cualquier cosa, con todo gusto me pueden interrumpir. Que de repente yo me pico. No, 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 tú síguele, síguele. Vas bien. Este, bueno, les decía que como tal, hay evidencia empírica de que todo este proceso que acabo de mencionar
tarda entre 5 y 8 trimestres para verse completado, ¿no? Para que lo veamos realmente materializado y Wow. veamos este efecto sobre la economía. Lo que pues nos habla de que es poco más de un año desde el primer momento en el que el Banco Central decide elevar la tasa de interés, ¿no? Ahora, desde que la Fed empezó a subir, pues llevamos ya cerca de 2 años, ya en marzo ya son 2 años, y creo que la razón por la que todavía no vemos evidencia de que las tasas, de que las altas tasas como tal están teniendo este impacto, es porque los mercados ya incorporaron el hecho de que nos encontramos más bien en un ciclo atípico y que las acciones de política monetaria pues pueden tener cierto descanso, ¿no? Materializado en estas pausas que hemos visto no solo para Estados Unidos, en Europa, sino también para mercados emergentes, en donde que alcanzan un nivel terminal, o al menos eso pensamos, y pausan durante ciertos meses, ¿no? O en decisiones de política monetaria posteriores, pero no sin antes dar aviso de este movimiento. Y esto ha hecho que pues las expectativas de los agentes económicos sean racionales, es decir, que reaccionen con base a esta información disponible. Por eso todavía no tenemos tal vez un consumidor más cauto o un inversionista que está retrasando proyectos, porque en efecto creo que también la comunicación que ha tenido la Fed hacia afuera ha sido vital. Ya que lo que pues lo que hemos visto en los comunicados de política monetaria y en las minutas, en efecto nos ayudan a tener esta visión de lo que viene y actuar con cautela, adicional a que pues se ha venido haciendo lo que se dice, ¿no? No es como que Powell un día salga y diga nos mantendremos cautos o se viene una pausa prolongada y en la siguiente reunión suban sin previa anticipación. Que justo aquí es donde esta falta también de sorpresas o de inconsistencia dinámica que dicen los libros de texto sobre este mal actuar de los banqueros centrales, pues digamos, ayuden a los agentes a anticiparse al ciclo, a cómo vienen o a cómo interactuar con estas altas tasas de interés y que no tengan este efecto tangible al mismo tiempo sobre la economía, ¿no? Este efecto real que podamos ver sobre ya sea una menor desaceleración o quizás ahí este, un soft landing o un hard landing o como el nombre que le queramos poner, ¿no? Y lo mismo pues para el caso contrario, yo creo que también este path y comunicación han estado preparando al mercado, nos han estado preparando para los ciclos de recortes que pudieran ya venir en el siguiente año, ¿no? Ese es por el lado del primer punto que les mencionaba, que justamente, ¿por qué no hemos visto el efecto que es? Yo creo que va por ahí, por este tema de que ya tenemos la expectativa de cómo van a actuar los bancos centrales, cómo se está moviendo el propio crédito, y es cuando los agentes pues, comienzan a adaptarse, ¿no? Ahora, hablaba de algo bien importante ahorita también, de como esta distinción tanto y definición al mismo tiempo de qué es una recesión. Y justo estas etapas que tiene el ciclo económico tradicional, ¿no? Que si bien, como mencionaban, podríamos determinar como una recesión técnica el hecho de que vienen 2 trimestres consecutivos negativos en cuanto a datos de Producto Interno Bruto, pues en realidad no es una definición que realmente el National Bureau of Economic Research, que es como el árbitro o el que marca o da fecha a los ciclos económicos, pues tome a consideración como una recesión, sino que típicamente veríamos esto como el momento en el que vemos caídas generalizadas en todos los sectores de la economía, ¿no? En el primario, en el secundario, que está relacionado a la parte industrial, a la parte de manufacturas y al terciario, que es más de los servicios, y pues sin contar también el grado de profundidad que tiene esta caída generalizada y pues también el periodo de prolongación, ¿no? El que dure esto más, que puede ser más allá de estos 2 trimestres. Lo que creo que aquí también es bien interesante distinguir, pues es esta parte del soft landing versus el hard landing, ¿no? ¿Qué tanto distan de esta definición, digamos, oficial de recesión? Eh, Tal cual, yo diría que este tipo de conceptos pues se han venido acuñando. Yo creo que, no sé si estarán de acuerdo, pues en los últimos 12, 18 meses, que de hecho era cuando se tenía esta expectativa de ahí viene la recesión, porque ya están subiendo todo el mundo tasas de interés. Que me acuerdo, y todavía en la maestría, justo fue a principios, mediados de 2022 y que pues esta dichosa recesión iba a venir
hacia 2023, ¿no? Que en cierto sentido empezamos a, como les mencionaba, los economistas a ponernos un tanto creativos y tratamos de justificar si viene o no y sobre todo pues esta magnitud en la que vendrá. Ahora, cuando la Reserva Federal, y digo por tomar como ejemplo un banco central, está preocupada, digamos, por la inflación, pues sabemos que aumenta las tasas de interés para desacelerar el ritmo de crecimiento económico, como ya lo platicaba hace un rato en este mecanismo de transmisión. Concretamente, actuando en primera instancia en el canal del crédito y del consumo, que son los más directos o sensibles a estas mayores tasas de interés. Eh, Mismo ejemplo, si vas a sacar un crédito, pues lo vas viendo más caro y te anticipas a que tu deuda será mayor en el corto plazo y pues no te conviene, ¿no? En ese momento adquirir el crédito. Esto como consumidor y pues lo mismo si vas a comprar un auto o una casa, volviéndote más cauto o también cuando quieres lanzar un proyecto, quieres pedir financiamiento hacia algún proyecto, ¿no? Que es cuando la desaceleración empieza a materializarse por este lado. Ahora, si la Reserva Federal aumenta mucho, eh, y demasiado rápido la tasa de interés, pues puede provocar lo que se conoce como un aterrizaje forzoso o hard landing, ya que todos estos componentes de la economía que son más sensibles a estos cambios, pues pueden empezar a deteriorarse a una mayor velocidad en el corto plazo, que justo es lo que hemos visto en episodios anteriores, en donde la magnitud de las alzas, más allá de que vayan de 25 puntos base, pues pueden ir incluso de 50 puntos base y ya el consumidor pues tiene que irse adaptando a estas condiciones de forma más rápida, ¿no? Y también ahí interactuando un poco con la parte de la comunicación. Sin embargo, si la Fed, por ejemplo, puede aumentar las tasas de interés lo suficiente a un ritmo moderado y digamos cantado, porque el canal de la comunicación hacia los consumidores y el mercado es importante. Esto como para desacelerar, digamos, la economía sin inducir a un choque mayor o a una recesión y como causa reducir la inflación, pues habrá logrado lo que conocemos como este aterrizaje suave, en donde vemos pronósticos, si bien con menor dinamismo a lo que podríamos observar este año, que él mencionaba de entre 1.5 y 1.8%, hay por ahí algunos más optimistas que andan en 2%, pues sí vemos un crecimiento ligeramente menor a lo que podríamos estar esperando, sin necesariamente, digamos, recurrir a la palabra de que estamos perdiendo fortaleza o que todo se está yendo al carajo, ¿no? Digamos que esta desaceleración leve o chiquita, por así ponerlo. Digo, también como tal, no hay una definición oficial de estos aterrizajes. No se definen aterrizajes duros o suaves como tal, son términos que se han venido acuñando y los banqueros centrales también los han utilizado mucho al momento de llevar la comunicación hacia afuera. Pero en general hay economistas y analistas y otros participantes del mercado que consideran que pues una recesión leve viene acompañada, por ejemplo, de un aumento en el desempleo, una disminución en el consumo y la inversión, pero suaves. Esto sin realmente recurrir a un desempleo extremo o que realmente pudiéramos estar prendiendo señales de alerta y que pues a partir del posible impacto que podría generar el actual nivel de tasas en la economía, pues se ha comenzado a tropicalizar el tema, ¿no? Oye, Pero David, y sí. una pregunta, y o evidentemente muy a título personal tuyo, ¿tú en qué campo estás? O sea, ¿de qué lado estás, no? Porque hay una división muy manifiesta entre los economistas que están pronosticando un hard landing y los economistas que están pronosticando el soft landing. Y Exacto. sobre todo también en el contexto de que esto sería hasta cierto punto algo sin precedente, en el sentido de que, pues, sí, a pesar de que la curva de rendimiento ha estado pronosticando una recesión, no se, no No se se ha visto. podría, no se podría manifestar. Entonces, ¿tú de qué lado estás? Eh, yo, como respuesta corta, te diría que estoy del lado del soft landing, porque en efecto veremos menor dinamismo porque ya no tenemos los apoyos, por ejemplo, que teníamos por parte del gobierno, apoyos al consumidor para el gasto del Ujú, consumidor que vimos tras la pandemia y todo ujú, este gasto público que ha ido dirigido en efecto para dar mayores incentivos para que haya un mayor gasto.
Si bien esto ha hecho que la parte de los servicios y cómo reacciona el consumidor se mantenga resiliente, pero en efecto este tipo de apoyos que no se han visto pues tienden a exacerbarse en un menor dinamismo. Tanto lo vamos a ver en los datos como incluso la tasa de ahorro en Estados Unidos que ha estado bajando, que incluso subió por este exceso de cash que tenía el consumidor en años previos, pero que en efecto ha estado bajando, que indica que ya están utilizando estos ahorros. Me parece que pasó por ahí de un 17% baja como a un 8 actualmente, lo cual pues indica que puede haber un dinamismo y que en efecto y eventualmente vamos a tener el rezago ya materializado por el lado de la política monetaria, ¿no? Entonces, sí estoy esperando un menor crecimiento, si podríamos ponerle un menor nombre, sí diría que estoy esperando un soft landing. Si ya me pongo más severo, yo sí te diría que no viene una recesión, al menos tampoco el siguiente año. También lo vengo cantando desde el 2022. Yo no veo datos, yo no veo evidencia. Si bien indicadores adelantados como el de la curva de rendimientos, que es muy bueno, pues ya podrían estar indicando esta recesión. Otros indicadores que están más relacionados a manufacturas como PMIs o incluso el de servicios, no solamente para Estados Unidos, sino para la economía global, pues siguen sin darnos estos tintes de lo que viene en materia de recesión, ¿no? Entonces, yo veo el soft landing, pero recesión en el corto plazo yo no estoy viendo. Creo que de pronto ahí es donde hay muchas opiniones divididas. Unos están viendo este hard landing o que incluso están viendo hard landing igual a recesión ya tan pronto como el siguiente año, sobre todo hacia finales, o al menos materializados en 1 o 2 trimestres negativos. Yo como tal no lo estoy viendo, pero sí estoy viendo un menor ritmo de crecimiento, Eduardo. Ujú. A ver, Y yo también tengo... sí, ¿Quieres? adelante, Juan Pablo. A ver, dijiste que los resultados de las decisiones de la Fed tardan de 5 a 8 trimestres. Exacto. Ahorita técnicamente estamos dentro de ese rango. Estaremos, exacto. Y algo que he estado viendo es que, ok, ya no han subido la tasa desde hace mucho tiempo, como dices, desde marzo del 22. Las decisiones se están viendo ahorita. El detalle es que la economía sigue creciendo, la tasa de desempleo no baja, la Ujú. gente gasta más. ¿Qué es lo que va a hacer la Fed adelante? ¿Qué es lo que tú crees que van a hacer para poder nivelar a que sea acorde a sus decisiones? Y nada más, me gustaría nada más abonar, David, antes de que contestes, porque me parece muy, muy importante lo que pregunta Juan Pablo, pero Sí. pues, si o sea, la Fed empezó con la política monetaria a subir tasas de interés prácticamente a partir de marzo del 2022, o sea, ya casi llevamos 2 años, Dos ¿no? años. O bueno, pero en esas primeras reuniones no se había, digamos, yo no lo contabilizaría como una política monetaria restrictiva, ¿no? Porque estábamos partiendo del punto 25 hasta, pues, ¿qué te gusta? Que hasta que llegamos al 3.25 ya podríamos decir que hay una restricción. Entonces, no sé si se podría contabilizar a partir de que es efectivamente restrictivo esa política, o sea, esa subida de tasas de interés, o tú digamos, la contabilizas desde a partir de que empezó a subir tasas la Fed. Eh, Esos son puntos muy relevantes. De hecho, déjenme contestar primero de lo que esperaría yo para la Fed. Hay muchos analistas y de hecho hay un consenso muy dividido en torno a que puede ser que empiece a bajar tasas hacia el segundo trimestre de este año. De hecho, creo que por ahí, y por ponerle nombre, Morgan Stanley y BofA traen esos calls, porque en efecto ellos ya están viendo que este impacto de las altas tasas se va a ver en la economía más pronto. Y hay otros más que me parece que es JP Morgan, Barclays y Goldman Sachs que andan en este, digamos, call, un tanto amarrado al que yo traigo, en el que pues viene un soft landing, sí, pero todavía no es evidencia suficiente para que el Fed empiece a bajar de forma rápida o antes de lo que todo el mundo está pensando. Y podríamos ver estos recortes a partir del cuarto trimestre del 2024, ¿no? Yo estoy de ese lado, en el sentido de que yo esperaría que fuera después de la segunda mitad del año, porque uno, si bien no hemos visto estos indicadores que realmente puedan sugerir que viene una desaceleración rápida o viene una recesión, por lo cual la Fed no tendría prisa de bajar las tasas, sí creo que va a llegar este efecto tarde o temprano, ¿no? Y este efecto ya podría verse hacia finales de año, que justamente es lo que se materializa en un menor crecimiento, que digo, puede estar ahí mejor al 2%,
que es relativamente menor a lo que vamos a ver este año, pero yo creo que ahí es cuando la Fed podría cambiar la comunicación hacia que va a empezar a bajar tasas, hacia que ya alcanzó un nivel suficientemente restrictivo y que pues ya se viene, digamos que la otra parte del ciclo. Ahora, el punto, Eduardo, en el que la Fed realmente es suficiente restrictiva o no, es bien importante porque ahí entra lo que llamamos la tasa neutral, ¿no? De la política Ujú, monetaria, que justamente se estima, digo, hay como modelos econométricos, matemáticos, en donde nos habla de que la tasa de interés puede ser suficientemente restrictiva o no cuando pasa cierto nivel. Ese ujú. nivel me parece ya estaba calculado por ahí de niveles cercanos al 5%, 4,5%, creo que son los últimos estimados que se tiene de la tasa neutral, y que una vez superando este umbral, en efecto, ya podríamos decir que la Fed ya está, digamos, o pudiera estar enfriando de más la economía porque la política monetaria ya es restrictiva. El rezago podríamos pensar que opera cuando ya en efecto la Fed está interactuando con este tipo de políticas, pero creo que viene desde un poco antes, en el sentido de cómo interactúan los canales, porque en el momento en que empieza a subir la tasa de interés, el consumidor, que bueno, al menos el que sabe como de estas cosas un poco, porque digo, no todo el mundo tiene como este conocimiento de si suben o bajan, pues qué pasa, ¿no? Yo sigo con mi mismo mood de ir de shopping o de comprar o de hacer las mismas cosas que sigo haciendo todos los días, pero si hay otro tipo de consumidor que te dice, oye, van a subir las tasas, me quería comprar un carro el siguiente mes, pues igual y ya va a estar más caro, sobre todo si lo voy a sacar a meses, ¿no? Y sobre todo también aquellos inversionistas que buscaban lanzar un proyecto en específico. Entonces, esta parte de las expectativas pues ya empieza, digamos, a impactar, si bien de forma gradual, a estos canales ya tradicionales que mencionamos. Cuando ya realmente la tasa de interés es lo suficientemente restrictiva, que ya pasó este nivel, digamos, y que realmente podemos decir que la tasa, pues ya, independientemente que sea históricamente alta, pudiera estar afectando la economía, pues yo creo que ahí el mecanismo interactúa de forma más acelerada, que justo es lo que pudiéramos estar ya viendo en los indicadores reales, ¿no? En los indicadores económicos de coyuntura. Yo creo que si bien ya pasamos este umbral y puede ser que no llevemos esos 2 años pasando este umbral, yo creo que sí podría acelerar la marcha en torno al efecto en el que, o a este rezago que tiene la política monetaria sobre sobre la economía como tal, ¿no? Y es por eso que, si bien yo veo el soft landing, pues veo un soft landing gradual, no veo todavía que pudiera ser algo acelerado, pero no descartaría que justamente este rezago pues ya pudiera empezar a diluirse tomando en cuenta los actuales niveles hacia el 2025. ¿Por qué? Porque si bien podrían venir recortes, supongamos en el tercer o cuarto trimestre del año, las tasas realmente todavía se mantendrían lo suficientemente altas como para seguir siendo restrictiva. No es como que la Fed va a bajar la tasa de interés en 500 puntos base de regreso, y menos en el corto plazo. Primero van a venir la parte de la comunicación en los que ellos cambian el tono a uno más dovish, en el sentido de que ya van a optar ya por menores tasas de interés, porque ya les está preocupando algo, y la otra es que justamente las bajas van a venir de forma gradual, ¿no? Pero sin contar David, que, pues, sí, dime. una pregunta ahí. Eh, ¿Qué papel crees que juegue ya en el tema em, más, digamos, que le interesa más a Powell, pero ya a Yellen también, porque Yellen es demócrata y que está Biden y que está buscando la reelección? El 2024 es año de elecciones, noviembre específicamente, ¿no? Sí. Entonces, digamos, ahí yo creo que también la administración de Estados Unidos va a tratar de ponerle un poquito de presión a Powell en el sentido, oye, ya fuiste mucho tiempo restrictivo, ¿no? ¿Qué tanto Ujú. crees que eso pueda afectar estas decisiones? Yo creo que hasta que ellos no vean evidencia de que en efecto están las tasas resintiéndose en cuanto al empleo y en cuanto a lo que al gasto del consumo, yo creo que ellos podrían mantenerse en la misma postura sin problemas, siempre y cuando al mismo tiempo también se esté observando que la inflación sigue bajando. Ahora, también el cómo determinamos ahí la parte de inflación y los drivers detrás de la misma, pues también tiene que ver mucho con las expectativas, ¿no? Si bien no hemos visto de forma tangible que se estén cayendo ciertos indicadores que pudieran sugerir que ya hay preocupación en torno a la parte económica,
pues realmente las expectativas están interactuando en el sentido de que pues la inflación ha estado bajando en ciertos segmentos. Lo vimos en las minutas un poco y de hecho antes de esto, déjeme hacer también aquí la distinción y un tanto igual para los televidentes que de pronto pudieran pensar que igual vienen las elecciones y le van a poner atención a esto o la parte de crecimiento, entre otras cosas. Como tal, a la Fed le interesa o en su función de reacción está incluida la parte del empleo y por otro lado, pues la parte de inflación, ¿no? Concretamente medida por el PCE, que digamos que es la métrica de inflación más Mañana, completa en mañana torno, viene. que mañana viene, por Muy bien. cierto, que es su indicador favorito, ¿no? Para ver cómo ellos interactúan o cómo es que van a llevar el PA de política monetaria. En la parte de crecimiento económico, retomando la parte de las minutas, pues realmente, y lo vimos que algunos participantes del FOMC, pues todavía siguen expresando que las sorpresas positivas y constantes en el gasto, pues podrían significar que los hogares siguen teniendo más recursos ahorrados a lo que ellos tenían estimando y que pues todavía es algo que siguen gastando, ¿no? Que es un poquito lo que comentabas un rato. En este sentido, pues sigue habiendo esta, o se establece la resiliencia del consumo privado como principal, digamos, riesgo al alza para la actividad económica, en el sentido de que todavía podríamos ver un mayor dinamismo al que estamos anticipando, porque igual y puede que el siguiente año no veamos crecimientos del 1,5, 1,8, sino que sigamos por arriba del 2, porque todavía este gasto que tiene el consumidor todavía no es un gasto realizado. Y creo que eso es algo que la Fed ha estado monitoreando bien. Y por otro lado, la parte de inflación, en donde pues, se está notando un descenso en las métricas de inflación desde esta segunda mitad del año, pero que todavía les gustaría ver más evidencia, ya que todavía no se encuentran convencidos de que está convergiendo la meta, ¿no? Entonces, excluyendo un poco el tema político, que yo creo que no va un tanto por ahí. Yo creo que ahorita si pudiera ponerlos en una balanza, le están dando un poco más de peso al tema de que la inflación no converge al objetivo, porque al final del día podría ir bajando ahorita a niveles del 4%, incluso podría llegar a los 3 altos, pero si no es el 2% como tienen en el objetivo, realmente todavía hay falta por hacer. Y si bien tú no estás viendo evidencia de que hay desaceleración, yo creo que todavía podrían dejar las tasas como están incluso el siguiente año, ¿no? Y de Sí, hecho, bueno, sí, algo que quería adelante. comentar nada más, bueno, dije última vez que subieron la tasa, pero no era la primera vez que subieron la tasa, fue desde marzo y técnicamente lo hicieron durante todo el 2022 y ahora 2023, la última vez en julio, ¿no? Ujú. Entonces, ¿crees que esos, como dices, esos 5 a 8 trimestres van a ser a partir de la de julio? Tal vez me estoy viendo un poco lineal, pero pues se tiene que ver o dar el resultado de las decisiones. Y sí, como dices, tal vez puede ser que todo el próximo año siga estando la tasa alta. No Ujú. creo que las vayan a subir, pero sí mantener en ese rango. Y no importa tanto las elecciones, Eduardo. Aquí lo que interesa es cuidar un poco al país antes de que se vaya a la quiebra, ¿no? Sí. Sí, Pues estoy de acuerdo. Y si eh, pudiéramos verlo así, yo diría que a partir de julio, en efecto, o a partir de un poquito atrás, donde ya estrictamente la política monetaria se ve como restrictiva, sí podríamos pensar que este efecto sobre ciertos indicadores ya sea más rápido, ¿no? Y que podríamos incluso empezar a verlos en indicadores adelantados. Sí, yo no descartaría eso, Juan Pablo. Perfecto. Sí. Pero mira, o sea, el tema también es que, o sea, y la razón por la cual preguntaba eso es que al final de cuentas las elecciones, mucho del resultado de las elecciones es determinado de cómo está la economía, ¿no? Y por ahí la Y cómo viene administración temas de, del gasto también, entre otras sí, cosas, sí. y cómo está, a lo mejor hasta la administración de Biden le conviene tener una recesión breve a principio de año Ujú. y ya para meter el estímulo para las elecciones, ¿no? Porque eso, digo, aunque digamos que el Banco Central tiene independencia y no le van a querer, pero pues ciertamente pues tienen sus mensajes ahí, Tiene este, tintes. digamos, sin querer queriendo te digo qué es lo que quiero que hagas, ¿no? Exacto. Y Sí, eso está tiene muy ciertos interesante. tintes, si Perdón, bien no perdón. tan explícitos, ¿no? Perdón, Juan Pablo.
No, 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 síguele, síguele. Ujú. O sea, porque sí, no son como tal parte de sus funciones, pero yo creo que ellos lo están viendo como la segunda o la tercera derivada de quién puede quedar, cómo puede venir el gasto, sobre todo si nos llega la recesión, si viene un soft landing, pero de pronto creo que sí toman en cuenta un poco eso, pero creo que ya si lo pondríamos en una balanza, sí lo vería como un tema de un tanto de menor peso. Quizás yo creo que lo ven más por el lado del ruido del mercado, sobre todo cómo vayan evolucionando las encuestas. Y no recuerdo quién dijo esto, algún analista, pero siempre el mercado empieza a reaccionar 2, 3 meses antes de las elecciones, entonces por eso ahorita no vamos a ver nada. Y a partir de aquí, dependiendo del tema de volatilidad, pues también yo creo que podría estar moderando o no la Fed el discurso, ¿no? Sobre todo si ya estén pensando en que vienen bajas hacia adelante. También para no generar lo que vimos con Bernanke cuando hubo este tantrum, ¿no? En los mercados. Ujú, ujú, A mí me parece muy interesante lo que dijiste, la postura de los bancos, que ya están pensando en que van a empezar a bajar y ya te estás preparando con un call desde ahorita. O sea, eso es a un año. Lo Sí, máximo que puedes comprar las opciones es a un año de los índices de esta calidad, porque ya después sale muy caro. O sea, las sí. valuaciones ya más tiempo salen extremadamente elevados los precios y no vale la pena tenerlos porque pierdes valor. Pero si ya están considerando tener eso, o sea, nos vamos a más de máximos históricos. El máximo histórico lo tenemos en 4.800, pero ¿qué? ¿Se quieren ir a 5.000? Digo, porque ahorita hay que considerar que el mercado está muy cercano. Bueno, ahorita cerró 4.500 y tantos, 4.540 si no me recuerdo, pero solo hay 10 acciones que lo movieron en todo este año. Entonces, ajá, le faltan a todas las demás acciones atrás, 10.000 acciones que se repunten y lleguen a este nivel, Sí. pero las más importantes también se van a subir. Entonces, si ya están considerando en un call ahorita, es que se va a ir a 6.000, 6.000 puntos el Standard Poor's 500. Sí, de acuerdo. Digo, no has hecho tan explícita esta postura y que quizás pudiera empezar a alimentar al mercado, pero digo, ahorita yo creo que la pregunta no es qué tan alto o qué tanto tiempo se van a mantener así, sino cuándo ya vienen los recortes, ¿no? Yo creo que igual y se están basando por este lado, de que, digo, vienen opiniones divididas, que vienen los recortes en el segundo trimestre, que yo no creo, que vienen en el cuarto, y creo que por ahí hay uno, dos, que tres loquitos que dicen que en el 25, ¿no? Entonces, de pronto son opiniones mixtas que quizás no se reflejan del todo y tú lo has dicho, no todos los índices están reflejando. No, Incluso no sé cómo ahorita andan las tasas, pero pues también si vemos unas de más largo plazo, pues también, si bien están bajas, no están tan bajas como esperaríamos, ¿no? Que quiere decir que quizás, si vienen los recortes de tasa de interés, pues en efecto no veríamos otra vez un 0,25% en el corto plazo, como tal, ni en el mediano. de acuerdo. Eso está interesante porque si se va a mantener aburrido el mercado 6 meses, hay que considerar otro tipo de estrategias, no solo irte largo o corto. Exacto. Ahí es donde ya vas a tener que estar viendo alguna estrategia de volatilidad, de baja volatilidad, ¿no, Eduardo? David, sí, tengo totalmente de acuerdo y también quería preguntarte tú cómo ves las valuaciones, porque como ahorita mencionaba Juan Pablo, que si el S&P estamos pronosticando un nivel cercano al 5.000, ya empiezan otras variables en donde pues la razón precio-utilidad puede parecer excesiva, todo dependiendo de las utilidades que reporten las empresas. Eh, y bueno, también lo que le llaman el wealth effect sobre el consumidor, que cuando tiene más, cuando sus inversiones están bien, se siente que está con más capacidad de gasto y entonces pues también empieza a gastar más por consiguiente y evidentemente tiene un efecto sobre la inflación, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Digo, como perspectiva tal cual para mercados privados, también creo que en temas de evaluaciones, pues sí hemos visto ahí muy malas, sobre todo desde que empezó el ciclo de alzas. Ujú. Y ha habido un tanto aquí el efecto que le llaman el efecto denominador, ¿no? Cuando tienes tanto en tu portafolio la parte de privados y tienes también activos públicos y pues realmente que el tema de las valuaciones tiende a diluir uno más que el otro y pues tienes ahí una sobreexposición.
Y justo pues ha habido temas de fundraising que le ha costado mucho a los fondos levantar capital por toda esta coyuntura que estamos observando. Dicho esto, esta configuración de eventos, yo creo que van a seguir presionando a los mercados, al menos en la parte privada, sobre la manera en cuándo salir y cuándo cerrar deals, ¿no? De hecho, hemos visto más volatilidad en la parte de private equity, que son los más sensibles a esta parte del ciclo, versus a lo que vemos por ejemplo, en activos reales, ¿no? Como más como bienes raíces, infraestructura, que de cierta manera les pegan las tasas y la coyuntura, pero no es tan inmediato como por ejemplo en el private equity. Y yo creo que el tema de la evaluación, pues en efecto, tiende un poco a confundir en el momento en el cual tú vas a entrar o si estás comprando o adquiriendo un precio justo o si realmente deberías mantenerte o no ahí, que era un tanto también ahí lo que mencionaba Juan Pablo hace rato, ¿no? Correcto, totalmente. No, pues Ya me quedé espantado. sí. Sí. Ah, O sea, si las tasas van a permanecer altas, igual en México, pues no las van a bajar. Si Estados Unidos no se baja, México no se baja, Europa no se baja, todos van a seguir a la Fed. Entonces, considerar, como dices, comprar una casa, un carro a crédito, pues no va a ser una muy buena opción. En la cuestión de inversiones, pues Eduardo y yo tenemos fondos donde estamos tratando de levantar capital, pues a mí ya se me han caído varios clientes porque me dicen, es por lo que lo mismo. voy a meter en los CETES. Y yo, Sí. Exacto. pues, Ahorita ok, el CETE o es sea, un sí, bombón, ¿no? sí, es Ujú. excelente. Digo, totalmente excelente. No tienes que hacer nada, solo lo dejas ahí y te llevas un 11% sin ningún inconveniente. Lo Sí, metes al Bondía y diario tienes liquidez, no tienes ninguna preocupación para lo que quieras, ¿no? Entonces, sí está un poco complicado porque también el mercado no se mueve nada. Hay días que exacto. sí, hasta siempre me peleo con Eduardo y me dice, es que ¿cómo ves que no se movió si ya se cayó 30 puntos? Digo, sí, pero desde que abrió, llegó a un máximo y cerró, pues estás hablando que es Que no es punto uno nada. por ciento, punto 2%, Sí, sí, ajá, que esté a flat incluso, ¿no? claro, También la posibilidad, David, de que, como dicen allá en Estados Unidos, something breaks, así Ujú. como ah, ocurrió en marzo, claro, ¿no? Que eso. Silicon Valley Bank, o sea, todavía podemos encontrar algunos muertitos en el closet de que sí, efectivamente puede haber algo que se haya roto o que esté por romperse Sí, con este nivel de tasas. Eso es algo sí, que me interesaría bastante porque como hemos visto que el gasto con las tarjetas de crédito ha llegado a máximos históricos y cada mes es un nuevo máximo histórico, ¿en qué momento va a quebrar? ¿Qué banco es el que tiene la mayor cantidad de deuda en tarjeta de crédito? ¿Cuándo van a empezar a no pagar? Eso es exacto. lo que va a estar interesante saberlo. Digo, faltan tal vez meses o años o 1 o 2 años para saberlo, pero ahí es donde va a estar interesante qué es lo que va a suceder y aparte si el gobierno va a salir al rescate otra vez, Sí, porque hay bancos pequeñitos que pues ya los han comprado los grandes y los grandes se están extendiendo, pero hasta qué momento o hasta cuándo van a poder seguir comprando estas cosas. exacto. Y que creo que ese también es bien, bien interesante porque creo que incluso ese se ha hecho más explícito como preocupación de los banqueros centrales, la parte de estabilidad financiera, que justo algo se vaya a romper si nos mantenemos como estamos, como ya pasó con Silicon Valley, que de ahí también subyace el hecho de que ha habido una regulación más estricta, ¿no? En mercados privados, como recientemente lanzó estas nuevas pautas la SEC para fondos privados, porque justamente uno no sabe que el nivel de apalancamiento que pueda tener un banco regional, ¿no? Que puede ser un banco más chiquito, el nivel de deuda y que pues con las altas tasas pues esté a dos o a nada de romper y que de ahí se haga un efecto dominó, ¿no? Creo que también Sí, esa es una variable importante a considerar y que también están ahí tanteando cada que sacan un comunicado, minutas, el Banco Central, si es cómo reaccionan, si es que uno, pues no hay reacción en el mercado o sí, y que es, si no traen algo, ¿no? Que ellos no están viendo tal vez, porque igual ahí no es tan tangible. Me disculpas, me tengo que salir está súper interesante, David. De verdad que te agradezco muchísimo. solo Pero entiende que Eduardo es una tengo de las personas más te- importantes de México y tengo tratar un de hard hacer una stop ahorita, cita con él es pero complicado. qué barbaridad. Nos enriqueciste con tu conocimiento. La verdad es un verdadero placer.
Y No, pues que sea la primera de muchas. sí, sí, claro, con todo Sí. gusto. Cuando me inviten, aquí andamos y el placer es todo mío. Encantado y feliz de hablar de estas cosas, ¿no? Que muy poca gente de pronto entiende y tener una conversación rica con más personas que te cachen y sepan el tema y les interese, creo que es bien, es bastante nutritivo. Y sí es divertido, Muy, la verdad. Sí, sí, está divertido. Espero que nuestros espectadores se entiendan y si tienen Anda. dudas, escríbanos y con gusto se las pasamos a David para que les explique o Eduardo y yo les podemos ayudar. Porque digo, empezamos este podcast con una forma de hay que enseñar desde lo básico a Sí, vamos a llevarlo de la mano. Y ya te fuiste ahorita a niveles que vamos a tener que explicar en los sí. siguientes, sí, sí, pero sí. está No, que se excelente, la repita, que verdad. se repita. Y El a mí me pretexto encantó, para que se repita. Yo me tengo que ir. Muchas gracias nuevamente. Cuídate Eduardo. mucho, Un Eduardo, un abrazo. gusto. Abrazo igual. Tú y yo nos quedamos, no te preocupes. Nos Hay tiempo. quedamos. No, pero ya justo ya me tengo que ir también, Juan Pablo. Ya nos echamos Ah, una hora acá. sí, ya vi, ¿eh? Sí, es cierto. Ya Sí, son las sí. 4. Sí, sí, sí. Oye, pues muchas gracias, la verdad. Excelentes comentarios. Como dice Eduardo, que no sea la última. Hay que reunirnos otra vez, tal vez en un par de semanas, que tengas otro Sí, seguro. tiempito. Igual nos dices cuánto tiempo tienes y nos echamos eso sin ningún problema. Sí, seguro, amigo. Espero haber sido lo suficientemente claro. Sí, Digo, bastante, más bastante, la porque verdad. te digo que luego divago, porque me dejo ir con estos temas. Eh, sí andaba un poco frío, ¿no? Al momento de hablar de De mi los macros. perspectiva, de la parte macro. Sí se va perdiendo el feeling, ¿eh? Ya lo Sí. noté, pero sí espero haber sido claro y pues que sobre todo les haya resultado interesante. Sí, no, la verdad, clarísimo. Me encantó todo lo que comentas, muy, muy cierto, muy acertado también, porque es otra perspectiva, ¿no? Y digo, Sí, tú tuviste la educación en México y la educación en Inglaterra, entonces traes dos puntos de vista diferentes y ahora concéntrate a lo de Estados Unidos, porque al final de cuentas manejas inversiones o tienes un objetivo en inversiones y dependen de la macro, de la sí, información macroeconómica. Entonces, eso está muy interesante cómo lo ves, cómo lo pudiste aterrizar. A mí me encantó. Digo, Eduardo y yo en los episodios anteriores platicábamos que esperábamos ya el inicio de la recesión el próximo año, los primeros 3 meses tal vez, porque pues obviamente los datos económicos los vemos en el momento, sí, pero pues tú ya tienes una visión más abierta, un más amplio rango de visibilidad en las decisiones que ha tenido la Fed. Entonces ahí es el que dijiste ahorita, puede que el próximo año no venga la recesión. Y yo sí, así no. de, oh, o sea, yo estoy Sí, sí. Oh, esperando para ya poner los puts y no. nada más no. Sí, digo, yo no veo señales y de hecho traíamos una puestita acá en la chamba de que todo el mundo pues ya veía recesión, ¿no? Sobre todo a finales de este año, hablando de que estábamos fijando esta apuesta a mediados del año anterior, que justo fue cuando regresé de UK. Y todos sabemos que viene recesión, no sé qué, digo, no viene recesión, es más, pónganlo ahí y está en la ventana David Tapia, no hay recesión en US ni en ningún lado, octubre Órale. del 22 y justo, y sigo en la misma, ahorita no sigo viendo señales, sí, sí podría haber, te digo, un menor dinamismo, pero algo que yo diga, esto se va a ir al carajo, esto va a ser un Sí, Lehman Brothers, un ajá, estás hablando 2008 de ese punto. Ese o punto es la una recesión. crisis COVID, que digo, fue una Sí, recesión un tanto ahí autoinducida, porque por los cierres que hubo, sí. pero algo de esa magnitud, que estemos viendo que US se cae 5%, México 8% y la economía global -2, -3%, no lo estoy viendo. Al Sí, menos o sea, no la ahorita en el recesión, siguiente año. como dice Eduardo, la definición de recesión by the book, que es 2 trimestres negativos, no, pero en cuestión de las bolsas de valores puede que sí haya una bajada, ¿no? Sí, que de pronto también se anticipan, sobre todo si, como dices, Sí. en el momento hay un mal dato, Y todo se desploma. ahí de repente, híjole, ahí viene, ahora sí, Eso estaría pero excelente, pero sí, como dices, una recesión no, ujú, pero algún movimiento interesante de volatilidad en la bolsa, eso estaría muy bien. exacto, seguro eso sí viene, sobre todo, digo, cuando se acerquen las elecciones y si sobre todo ahí coinciden que el Fed ya empieza a cambiar el tono, yo creo que iba a haber ahí un tema de volatilidad relevante. Sí, entonces hay que esperar más o menos como para junio, julio del próximo año, Ya empieza a porque haber ruido. sí, ya empieza a haber algún movimiento interesante y pues hay que esperar, digo,
para nuestros espectadores que les interesa invertir intradía o tomar decisiones a unos cuantos meses, pues váyanse tranquilos porque puede estar muy lento el inicio del próximo año. Ya lo estamos viendo ahorita al cierre. Digo, ya después que salgas voy a hacer la explicación de los indicadores. Digo, ya sé que te tienes que ir, porque te estoy viendo cómo ves el reloj. Así que justo acabo de ver ahí, Y que no, no alguien me te escribió. preocupes. Y no te preocupes, ya te quitamos mucho tiempo, pero muchas gracias. Nada de eso. Muchas gracias por estar con nosotros. Y pues, como dice Eduardo, que no sea la última. Sí, no, claro que no. Si me vuelven a invitar, yo aquí con gusto, mi queridísimo Muy Juan bien, Pablo. Mil gracias. Igual, bastante divertido, me gustó mucho. qué bueno. Eh, y sí, hablamos pronto entonces. Sí, Mil te mando un gracias por la fuerte invitación. abrazo. Gracias por el tiempo. Igualmente, amigo, gracias a ti y pues digo un saludo a todo tu hermoso auditorio. Muchas gracias. Pues ya si quieres, ya retira y estamos platicando. Te mando un abrazo. Perfecto. Abrazote. Cuídate mucho. Igual nos vemos. Gracias. Bye. Pues ya después de esta cátedra que nos dio David, increíble. Sinceramente estoy sonriendo porque estoy muy contento. Yo conocí a David, como les digo, desde hace 10 años aproximadamente, unos 8, nada, 9 años, sí, unos 9 años. En 2014 nos conocimos. Entonces, para mí es un privilegio. Estoy emocionado por cómo platicamos todo. Creció muchísimo. Para mí, yo lo conocí servicio social. Empezó en la Bolsa Mexicana de Valores. Estuvo 6 meses conmigo. Estuvimos platicando todo el tiempo. Entonces, ahora verlo crecer de esta forma es increíble. Entonces, estoy emocionado. Pero bueno, seguimos con la última parte de nuestra presentación. Ya saben que nos encanta comentar este tipo de información, que es el expected move o el movimiento esperado para la próxima semana. Aquí Eduardo nos colocó el del 6 de diciembre. Entonces, ¿qué se está esperando? La expectativa es de el Standard Poor's 500 pueda llegar a un 4,510 y a un máximo de 4,600. El mercado, cuando colocó Eduardo esta información, se encontraba en 4,550 más o menos. Entonces, pues sí tiene un muy buen movimiento. Un buen movimiento, 1% para arriba y para abajo. Entonces hay que esperar a ver qué sucede porque ha estado un poco lento. Vamos a la siguiente. Esta es qué es lo que se está esperando de la decisión de los miembros o el sentimiento de los miembros del mercado de valores para los siguientes 6 meses. Entonces, la mayoría de ellos se consideran, aquí podemos ver las fechas, para el 22 de noviembre se esperaba un 45% positivo y un 23% negativo. Entonces, ahorita está bullish, y ahorita se los vamos a enseñar con el Fear and Greed. Aquí lo tenemos. Se encuentra en 65. Digo, he estado muy similar. La semana anterior estuvo en 66 en Greed. Ahí se mantiene. No ha habido mucho movimiento. La verdad, ahorita les voy a enseñar en una gráfica del Standard Poor's 500 cómo se ve. Los treasuries, aquí tenemos, ya saben que el de 10 años es el que más nos gusta. El de 10 años ahorita se encuentra en 4,28. Se ha bajado bastante. Si no mal recuerdan, hace un mes y medio, un mes, se encontraba casi en 5% y ahorita ya se regresó. Por eso ha tenido un buen rally de subida el Standard Poor's. Entonces ahí es donde tenemos que meditarlo. Y bueno, una noticia un poco triste para todos los conocedores del mercado. eh, si saben quién es Charlie Munger, es una de las personas más importantes que creó Berkshire Hathaway con Warren Buffett y pues ya falleció a los 99 años de edad. Entonces, eso es como una de las noticias más relevantes que pasó en el mercado. Y ahorita vamos a la sección de los indicadores, que ya saben que nos gusta darlos. Y espérenme aquí, les voy a poner esta parte. Bueno, vamos a verlo en un día, en velas diarias, pero en forma anual. Entonces, el eurodólar se encuentra en 1,097, se ha subido bastante. Digo, aquí tenemos un rango que puede llegar el 18 de julio del 23, que es un máximo de 1,12. Entonces, ahorita se está moviendo. De hecho, tiene dos niveles o dos puntos claves para llegar, dos pisos, que es el 1,10,371
el 1.1158 y el 1.1268. Son los niveles que va a tener que llegar. Son los techos, perdón, los techos que tiene que llegar. Entonces, ahorita está rebotando en este pequeño que lo acabo de ver, ¿eh? No me había dado cuenta, que es el 1.10, sí, 1.10.121. Entonces, ahí está, solo que aquí es algo que me interesa mucho. El RSI ya se los expliqué la anterior. El RSI ya se encuentra en rangos de 71. Entonces, eso puede indicar que hay una sobrecompra de esto y puede ver para abajo. El dólar peso se encuentra en 17.28. Ha venido a la baja en todo el mes de noviembre. Se apreció bastante, ya estaba llegando a los 18.50 más o menos y ahorita está en 17.28. Y Bitcoin tuvo una subida bastante interesante y lo hemos llevado varios días. No se ha movido mucho de los rangos de los 37. Tuvo un máximo de 38.500 y ahorita se encuentra en 37.700. El US Oil, este sí, aquí podemos ver en la gráfica que fue el punto más alto cuando empezó todo el tema de la guerra. Estaba sobre los 94 y ahorita ya se regresó a 77. Tuvo un mínimo de 72 en noviembre y pues ya se regresó tantito. El oro, este sí está impresionante porque cuando lo estamos platicando ya se había bajado a 1960, 1950 y bueno, aquí tuvo un mínimo de 1814 en octubre. En noviembre fue 1932 y ahorita ya se subió a 2044. Está muy cercano a su valor máximo, a su máximo histórico que fue en mayo del 23. Está a 40 dólares de eso, o 35 dólares de eso. Entonces está muy interesante qué es lo que pueda llegar. Y les quiero enseñar esta gráfica ya lo tengo, está acá, está. Esto para mí es algo muy interesante que es el Standard Poor's 500. Está en un rango muy elevado, muy cerquita de este nivel, el 4.613. Lo he estado platicando con varios de los traders que conozco. Justo hoy estuvo a punto de llegar, dejen darle un zoom un poco más. Hoy estuvo a punto de llegar al 4.600 y se cayó. Entonces, este es un nivel muy interesante, hay que tenerlo muy en cuenta, pero esto es lo que para mí me está llamando mucho. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que el RSI se encuentra en niveles de 70 y ya está empezando a hacer esto yo le llamo esta pancita porque ya está llegando a máximos. Entonces, es posible que estos días, si los ven acá, si los próximos días empieza a ir a la baja, esto se puede caer y hay varios niveles de soporte donde si los cruza se va al siguiente y es posible que llegue al 4.114, que este sería su mínimo, su mínimo nivel en este periodo, porque este lo tuvo el 30 de octubre y están hablando que solo en diciembre ha subido todo esto. Estamos hablando que son 400 puntos, 400 puntos todo noviembre. 400 puntos es un 10% en el Standard Poor's 500. Entonces, esto está muy interesante para mí, porque también aquí lo podemos ver. Este es el Dow Jones. El Dow Jones todavía le falta tal vez un poquito, pero igual el RSI está llegando a 73. Y el QQQ, que es el ETF o el tracker es un título referenciado a acciones, así se le conoce en el mercado de las bolsas de valores de México. Entonces, aquí también lo podemos ver que el track, que es el QQQ del Nasdaq, ya está llegando por abajo del 70%, pero ya está empezando a hacer el cruce. Entonces, esto está interesante para una inversión de medio mes, una cosa así, tal vez el mes de diciembre o tal vez en el mes de enero va a venir ya la bajada, ¿no? Entonces, hay que estar pendientes de esto y pues muy interesante. Espero que les haya gustado este episodio. Muchas gracias a David. Le mando un fuerte abrazo y ustedes ya saben que somos Animales en el Trading. Nos pueden buscar en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Spotify, YouTube y Twitch. Así que les mando un fuerte abrazo. Si tienen dudas, preguntas o comentarios, háganoslo saber. Nos pueden escribir en los comentarios de este episodio y estamos para ayudarles. Éxito en el trading y un fuerte abrazo. Gracias.